Listo, pues estamos ya en nuestra plática. Quiero presentarles a la creadora y corazón de este grupo, que es Alenit Padilla. Bienvenida, Alde. Te paso los micrófonos. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, pues yo soy fundadora de Juntos Todos Somos Uno y también psicoterapeuta transpersonal. Y bueno, es un honor para mí estar en este espacio el día de hoy, porque bueno, como ya les dijo Orly, empezó todo este camino con la pandemia y ahora estamos siendo un vínculo con profesionistas especializados tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito legal para poner y acercarles a ustedes estos servicios ya con fines de largo plazo. Y sabemos pues que el camino de cada uno es pues de acuerdo a cómo ustedes lo vayan eligiendo, cómo lo vayan sintiendo y con quien vayan ustedes resonando. Y el día de hoy, pues también voy a ser como Orly un poquito imparcial, porque bueno, quiero compartirles que hoy estoy muy gustosa de, pues de invitar a una persona que para mí fue esa semillita de empezar un gran, largo camino en mi camino de evolución, en mi camino de crecimiento y también en mi camino de psicoterapeuta. Y con esta inquietud que yo tengo como psicoterapeuta y también buscar respuestas y buscar ponerles a ustedes las mejores herramientas, pues una de estas herramientas pues ha sido nuestro ponente del día de hoy, una semillita que ha puesto en nosotros y en este espacio y que quiero que él vea lo que empieza a florecer, lo que florece en el camino, que cada uno de nosotros siempre con el servicio que nosotros damos, no sabemos a qué escala va a florecer nuestro servicio, a veces una palabra, a veces un abrazo, a veces un espacio como este que nosotros nos ha tocado ver, pues, esas personas que han florecido y que nos ha tocado, pues, poderlo vivenciar. Entonces, quiero compartirle esto al doctor que hoy está aquí porque es parte de esa semillita que ha colocado en cada uno de sus pacientes, en cada uno de sus alumnos. Y bueno, ya quiero presentarles con mucho gusto al doctor Arturo Aguilar González. Y bueno, quise, doctor, resumir su currículum, pero me iba a llevar toda la hora. Así que quiero decirles, bueno, él es licenciado en psicología, tiene una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, también es doctor en desarrollo humano. Y bueno, a mí me encantó leer su objetivo y se los quiero leer porque es parte de lo que nosotros aquí tenemos como misión, que es poner al servicio. Él pone al servicio su experiencia para facilitar a pacientes y estudiantes herramientas y conocimientos para que apoyen en su logro de su propósito de vida. Entonces, imagínense qué belleza tenerlo aquí. Él tiene 3 especialidades, que está especializado en elíptica, en hipnosis y medicina psicosomática, también en programación neurolingüística y el método Joen. Tiene más de 15 diplomados, más de 20 cursos, 8 certificaciones y el resumen no lo va a hacer él. Bienvenido, doctor, porque hoy justo pone al servicio todo su estudio, toda su experiencia para presentarnos el día de hoy su modelo. Su modelo, si lo podemos llamar así, maestro y doctor, y si no me corriges, Ujú. este modelo para todos ustedes, que es nuevo, que nos va a hablar de ello. Y antes, pues quiero que nos resuma su currículum porque está muy extenso y es como
pues no lo quiero dejar así y me gustaría que nos lo resumiera, doctor. Bienvenido. Es un gusto y un honor. De todo lo que he estudiado, ¿qué ha sido lo que más ha aportado para eficientar este servicio? Así me lo va a resumir. Bueno, sí hay muchas cosas que he estudiado y a la larga, pues cuando ya estamos en el conocimiento y ya andamos en esta búsqueda como eh, ponentes o expertos en la salud, ya sea mental, en el campo de la salud, nunca dejamos de aprender, jamás. Todos vamos a seguir un caminito de aprendizaje. De hecho, aún sigo estudiando, ¿sí? Entonces, esto nunca va a parar. Esto es un camino que no tiene retorno. Estoy terminando la maestría en conocimientos ancestrales. Y no paras, no paras, y sigues aprendiendo. Y aún me falta mucho, mucho que saber. Así siempre lo digo. Pero de todo lo que yo he hecho, de todas las teorías que he aprendido y de grandes expositores y grandes maestros que he tenido, he conocido gente muy linda, maravillosa en mi proceso de aprendizaje. He conocido grandes maestros que ya no están conmigo. Yo era muy joven en aquel entonces, ya muchos de ellos, yo era muy jovencito y ellos eran ya hombres adultos, ya han trascendido varios de mis docentes, pero me dejaron ese legado, esa cosa hermosa como trabajaban. Y entre ellos, uno de los que marcó más mi existencia, el doctor Alejandro Cuevas Sosas. Él era un médico genetista, un psicoanalista y un hipnoterapeuta, ¿no? Cuando yo tengo el gusto de conocerlo y me empiezo a formar en su especialidad en psicoterapia en el 20 de noviembre, da un parteaguas en mi vida como psicólogo, como terapeuta. Yo estaba en un hospital psiquiátrico. Y cuando él me empieza a enseñar esta parte de las inducciones, de las hipnosis regresivas y todo esto, me marca por completamente, ¿no? Entonces, veo una forma de trabajar muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. Yo me había formado en el psicoanálisis, me había formado en la terapia cognitivo-conductual. De hecho, esas eran las áreas que más me gustaban por esta parte muy analítica. Pero si me dicen qué es lo que me transformó a mí, fue la parte de la hipnosis regresiva. Y ese es cuando yo entendí que mucha de la sanación tenía que ser hacia adentro, ¿sí? Pero yo no lo fui entendiendo hasta que yo estuve en un proceso terapéutico también, ¿no? Y cuando pude ver ese proceso donde estuve en las terapias, cuando me formé, en donde sentía los cambios impresionantes, era cuando estaba haciendo la terapia regresiva, ¿no? Que me la hacían a mí directamente. Entonces ahí es cuando pude yo experimentar esos grandes beneficios que yo vi en mi vida muchas veces, muchos cambios, que como todos llevamos unas vidas con nuestras altas y bajas, y ahí fue marcando. Cuando sigo en el estudio, me marca mucho el doctorado en desarrollo humano. ¿Por qué? Porque estamos ahí formándonos y empiezan a hablar que creemos modelos de trabajo para el desarrollo humano. Y yo veía muchos de mis colegas, muchos compañeros del doctorado, los doctorantes que estaban ahí estudiando conmigo, hacían trabajos muy bonitos de investigación. Pero yo una vez planteé algo dentro de unas ponencias, le dije, si no hay salud emocional, ¿cómo se pueden llevar a cabo esos trabajos que están diseñando todos mis colegas? Si no hay una salud emocional, ¿cómo puede llevar un trabajo? Si estamos hablando de un trabajo de investigación, los efectos del COVID, los efectos del COVID en cada género, la desigualdad social, todas esas investigaciones que hacían mis colegas. Entonces yo decía, estás hablando de una desigualdad, de una cuestión social radical, de todo esto que sirve socialmente, que la cultura enferma. Si no hay una salud emocional, ¿cómo pueden llevarse a cabo esos programas? Y era un cuestionamiento que les hacía a mis compañeros. Entonces yo empecé a hablar mucho de la salud emocional y la salud mental, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ¿qué está haciendo un doctor en desarrollo humano? Buscar modelos de trabajo. Un doctor hace teoría, tiene que crear teorías, porque a eso se dedica. Teorías que pueden ayudar a la comunidad, a donde lleguen las teorías. Y todos mis compañeros, yo siempre, sus investigaciones han sido excelentes, muchas de ellas me quedé fascinado con sus investigaciones. Entonces ellos me decían, es que en algún momento tienes toda la razón, Arturo. Si no hay un salud emocional, pues imagínate cómo vamos por la vida, dando tumbos, ¿no? Y ahí viene la labor, ¿no? La labor, y les compartía antes que saliéramos al aire,
cómo me fue llevando esto. Y yo mismo, si me preguntan cómo llegué a ello, no tengo ni la menor idea. Fueron los años y años de hacer terapia. Llevo muchos años, yo creo que 30 años haciendo terapia. He escuchado a miles de gentes y esa observación científica de estar observando, de estar detallando, de ir viendo modelos de trabajo. Entonces, eso fue, y estar en los hospitales, ver toda esa parte y observar que empezaba yo a decir, el paciente debe de salir muy rápido de una sesión. No se puede caer en la codependencia terapéutica o en la dependencia terapéutica, yo decía. El paciente tiene que aprender a crecer por sí mismo, ¿no? Y fue llevándome ese camino que yo anotaba y no sabía ni por dónde empezar. No tenía ni la menor idea. Muchas veces estaba formulando, ya tenía un libro, los capítulos, y no me convencía. Y fue hasta que una de mis sinodales fue cuando dijo, necesitas presentar un proyecto de investigación, y si hablas de salud emocional, Arturo, hay que presentar un trabajo así. Y fue cuando le planteé a esta docente, a esta sinodal, oiga, yo tengo este proyecto. Me dijo, plantéamelo. Y cuando lo leyó, dice, se queda, se queda. Esto es algo nuevo. No sé qué es, pero me los vas a poder tener que explicar. Y yo dije, pues con trabajo lo entiendo. Yo también decía yo, con trabajo se estaba entendiendo esto que estaba elaborando, porque las ideas te revuelven. Entonces yo me acuerdo que García Márquez una vez le preguntaban que cómo escribía. Cuando se le veía una idea, agarraba una servilleta y escribía. Y hacía yo lo mismo, tenía una cosa y me ponía a escribir. A veces el paciente salía de consulta y estaba escribiendo, ¿sí? ¿Qué había visto, qué había observado? Y eso fue lo que tengo ahí un montón de libritos que yo fui anotando y de ahí fui acomodando todo esto. Y fue agarrando forma. Y el problema fue cuando me dijeron, dale el nombre a esto. Y dije, ¿cómo lo hago? No tenía la menor idea. Yo quería recurrir a chamanes, a videntes, a alguien que me ilumine. Y esto se va formando poco a poco. Hasta me acuerdo que venía de un curso de Puebla y la idea de que tenías que entregar el proyecto. ¿Y cómo lo llamo? ¿Cómo lo titulo? Y una de esas me siento en la computadora, como puede pasar muchas veces espontáneamente o en Eureka, y veo la palabra psico. Y después le cambio y veo endoscopía. Dije, ¿qué es la endoscopía? Es algo que viaja hacia adentro. Nos meten el aparatito para revisarnos el estómago, hacen una endoscopía y dije, ya lo tengo. Psico, endoscopía. La psique está ahí y el paciente, la atención, la inversión psicológica que tiene que hacer hacia adentro. Y al hacer una inversión psicológica hacia adentro, él va a hacer una introspección cognitiva y él va a comprender las cosas que le están pasando en su vida actual. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a una persona en tiempo presente que me describa su infancia, pues me lo va a hacer desde la historia que tiene, desde el conocimiento que tiene, de la persona adulta que es, ya tiene muchos recursos, ya tiene mucha experiencia de vida y va a formular un planteamiento de su historia, un replanteo de su historia, pero ya siendo la mujer adulta. Pero yo no quiero escuchar a esa mujer adulta, decía Freud. El paciente miente, crea estructuras, crea historias. Yo quería escuchar en forma retrospectiva a la niña maltratada, al niño maltratado, el niño que observó tantas cosas en la infancia. Y no nada más en la infancia, sino hasta en el vientre materno. Yo quería ver ese niño, quería escuchar ese pequeñito. Entonces, eso es otra cosa, cuando la persona, esto es algo natural que todos hemos hecho en algún momento, ¿sí? Y por eso la psiconoscopía es un proceso natural. No se necesita tener dogmas, creencias. La historia personal no está dramatizada por historias o teorías o conceptos generados por muchos teóricos que son muy buenos. Pero nosotros los terapeutas podemos acompañar al paciente, podemos verlo desde una corriente en la que nos hayamos formado, ya sea psicológica, cognitiva, la que sea. Pero yo no estoy adoctrinando a un paciente, yo estoy dando un proceso de sanación a un paciente. Entonces el paciente, él no le interesan las teorías, él quiere que lo ayuden, quiere sanarse. Entonces te das cuenta que ese proceso de pequeño me los quitaron, no puedes sentir, olvídalo, eso no pasó, reprime, olvida.
Y el ser humano se fue quedando en un proceso de más allá de la expresión y la represión. ¿Qué significa eso? Si expresas lo que sientes, puede ser bueno, pero no te sana. Al contrario, te genera muchos conflictos familiares, sociales, porque dices lo que piensas. Si lo reprimes, te lo guardas y te enfermas. Entonces, ¿qué hago? Estoy atrapado. Si digo, tampoco me sana. Si me callo, tampoco me sana. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que decía el doctor Caillou. Tienes que viajar adentro para despertar, para ir a buscar tus recursos, porque afuera estás dormido. La cultura, la parte condicionante te tiene así. Y cuando viajas hacia adentro, ver ese pequeñín, ver esa niña que presenció cosas, que observó cosas, que vivió muchas cosas, ya sea de pequeño, de adolescente, de adulto, y vienen, empiezan a aparecer las experiencias difíciles de vida, ¿no? Las cosas que muchos seres humanos vivimos, los traumas de vida, quizá la separación de los padres, la pérdida del ser amor, todo eso se va acumulando. Y esto tarde que temprano se va a manifestar biológicamente en el cuerpo. El cuerpo, por la enfermedad, tiene 5 niveles, les digo. El primer nivel, el agudo, ¿no? Cuando empiezan a aparecer síntomas. Síntomas biológicos o síntomas psicológicos empiezan a aparecer. Y luego no los ignoramos, no los tomamos en cuenta por la vida que andamos corriendo por la vida. Luego viene el grave. Ya necesitamos apoyo, quizás que me interne. Y luego viene algo que es muy peligroso. Se hace crónico. Crono, sin tiempo. Y luego la enfermedad se hace incapacitante y al final se hace terminal. Este es un proceso que todos vivimos, ¿sí? Y a veces, ¿qué usamos? ¿No? Olvidamos, evadimos, no quiero sentir. Pero eso no importa, aunque tú evades y mientas y reprimas. El mundo es un reflejo de lo que está en tu historia personal. Afuera vas a conectarte con algo. Estamos expuestos. Porque afuera vas a encontrar al tío, al abuelo, todas las personas que en algún momento históricamente, simbólicamente se van a representar en tu historia de vida. ¿Y ahora por qué me siento mal? ¿Y ahora por qué me pasa esto? Porque el inconsciente no distingue si le estás diciendo la verdad o le estás echando una mentira. Él literalmente te toma todo como real. Entonces, si afuera tuviste unas dificultades de pequeño, bueno, voy a ejemplificar, ¿no? Problemas con mamá, un ejemplo. Y mamá fue linda y dio lo que podía dar. Pero en ocasiones pues, se le fue la mano, ¿no? Se puso ahí autoritario. Y afuera tengo una persona que conozco y se oye el sonido de voz muy parecido al de ella. Y entonces ahí me empiezo a reestimular. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué? Porque lo que está afuera es un reflejo de lo que estoy adentro. El otro Henry Corbera nos dice mucho en su proceso de descodificación. Bendice el que está afuera y que te genera un síntoma, porque te está diciendo algo que tú no has trabajado dentro de tu historia personal. Y es cierto. La gente que está allá afuera, el reflejo, el amante, el amigo, el cuate, puede conectar algo con mi historia, hasta mis propios hijos, ¿no? Y entonces, decía Jacques Lacan, tú eres el espejo de ti mismo en los demás. Y el otro te da el reconocimiento del yo. Pero cuando tú estás ya con los síntomas, con la enfermedad, lo que quieres es que alguien te sane. Lo que quieres es ya no sentir ese dolor o ese malestar físico, ¿no? Entonces, la enfermedad, hay un autor que se llama Neville Goddard, te lo dice. El ser humano tarda tanto en enfermarse, pero va a llegar el momento. ¿Por qué? Porque nuestra historia de vida nos enferma. Porque en esa historia de vida tenemos rechazo, traiciones, abandonos, las 5 heridas del alma, todo eso. Venimos cargando como un costal de papas, ¿no? Pero la caja de Pandora está ahí y en cualquier momento se abre. ¿Y cómo la sentimos? Pues luego se siente el malestar emocional, el malestar biológico. Y andamos buscando respuestas, ¿no? Y yo veo tantos pacientes que el paciente si le dicen, úntate lodo y va y se lo unta. Vete hincado de aquí hasta allá y con eso te sana y va y lo hace. Porque hay una necesidad enorme de recuperar la salud física y emocional. Y eso es lo que hacemos a diario. Buscar estar bien, ¿no? ¿Y qué hace la psicoendoscopía? Es un proceso natural. No necesitamos meter al paciente en trance. No necesitamos poner un trance profundo, un trance largo. No tenemos que meter a un paciente
en un proceso largo como se manejan a veces en la hipnosis. Que no, que estoy de acuerdo que la hipnosis tiene un poder impresionante. Pero esto es un proceso natural. Porque si yo les hago una pregunta, recuerden su primaria, automáticamente la van a recordar, ¿no? Recuerden sus primeros juguetes infantiles, aparecen en tu mente. Ah, sí, a mí me tocó las Barbies, a otros les tocó, no sé, dicen los jóvenes, a mí me tocó los Caballeros del Zodiaco. ¿Y a ti qué te tocó? Pues a mí me tocó los Thundercats, ¿no? Acuérdate, cuando eras pequeño, ¿cuál era tu lugar seguro y protegido donde te escondías? Donde te sentías feliz. Acuérdate de las diabluras que hiciste y nadie se enteró de lo que hacías. Eso la mente lo hace así. Entonces, el inconsciente siempre está consciente, ¿sí? Siempre está ahí presente. Si de verdad el inconsciente, les digo en una conferencia, si de verdad el inconsciente estuviera reprimido, pues este mundo sería un paraíso, porque nada, no saldría ningún síntoma, ¿no? Seríamos el mundo, creo que el planeta más feliz del universo, yo creo. Y si dicen que hablando se sana, uff, ya este mundo estaría sanado, porque hablando ya todos estaríamos sanados. Y nos damos cuenta que no pasa eso, porque entre más hablamos, más nos enfermamos. Porque decía Freud que cuando tú hablas de un síntoma y lo racionalizas y lo intelectualizas, estás evitando sentir. Por eso racionalizamos, intelectualizamos. Porque necesitamos hacer eso, porque el dolor es tan intenso que mejor racionalizo porque me muevo a través del principio del bienestar. Pero lo más curioso que decía este filósofo piteco, evitamos el pasado, pero el pasado siempre está presente en nuestro discurso, porque siempre hablamos del pasado. Entonces estamos evitando el pasado y todo el tiempo estamos en un presente con un pasado continuo. Entonces, cuando yo evito eso, digo, ¿de qué estoy corriendo? Entonces, de lo que yo trato de evitar, me transformo en eso. Entonces, ¿cómo salgo de esta ratonera que me he metido? Viajando hacia adentro. Viajando hacia adentro en tu historia personal, porque tú eres el único que conoce su historia. Tú eres el único que siente lo que siente. Yo no puedo sentir jamás lo que puede sentir cualquiera de ustedes si tiene un dolor, ¿no? Hace rato en las clases hablábamos de los duelos. Y un duelo se vive distinto en cada persona. Hay una persona que me dice, se muere un ser amado, muy querido, y siento mucho miedo porque murió. Pues eso se va a ir a los riñones. Ahí está el miedo. Si otra persona dice, se murió ese ser querido, y me siento desprotegido. No me siento protegido. Eso se va a los pulmones, ¿no? Y hay gente que se muere alguien y se enoja. ¿Por qué? Y se enojan y todo esto. Se va a las vísceras, ¿no? O sea, siempre la emoción te va a llegar en un órgano donde te va a dar un mensaje. Me dice una alumna allá en León, maestro, yo soy un soldado de Dios y obedezco todas las... Qué bueno, qué lindo que eres así. Te felicito. Pero me puedes decir, si dices que estás llena de amor, ¿por qué tienes cáncer de hígado? Entonces me voltea a ver y me dice, y yo le pregunto, ¿quién te apuñaló? Y empieza a llorar. Ahí está la traición, el enojo, ¿sí? Porque el síntoma nos denuncia, la enfermedad nos denuncia. Por eso decimos, les digo a la psico, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque estás cubriéndote con el síntoma, pero el síntoma te denunció. El cuerpo nunca te va a engañar. Si tienes diabetes, lleno de amor, si tienes todas las enfermedades, te está dando un mensaje de cosas que tú no has resuelto dentro de tu vida, ¿sí? Y entonces, el mismo inconsciente te está aventando los síntomas para que te sanes. Y lo vemos como algo maligno, cuando la enfermedad biológica y la enfermedad emocional es un mensaje de adentro de ti para que sanes lo que no has sanado. En la terapia gestal lo dicen, ¿no? Las cosas inconclusas que no se han trabajado. Que sí vamos por la vida, mira. Entonces, de momento llega a determinada edad y ya desarrollo una enfermedad. De momento ya me relacioné con un tóxico y mi cuenta me da lo porque lo veo muy normal.
Pero cuando hago una retrospectiva, digo, ok, solamente soy el reflejo de un pasado que estoy presente aquí con todos los síntomas. Y luego les digo, es increíble, les digo, que no hacemos ese trabajo interno. Porque esto me encanta de la psicoscopía, porque es un trabajo interno que puedes hacer. Porque la mayoría les digo, la muerte está escondida y muchos vamos a morir en hospitales y no tenemos que morir en hospitales. Tenemos que trascender en casa, en casa. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad hacemos un trabajo interno de nuestra existencia? Y lo que hace la sinoscopía a través de un proceso natural es que la persona encuentre el origen o la multigénesis de lo que ha desencadenado toda su enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces todos los eventos están encadenados, encadenados. Y lo asombroso de esto, que el paciente casi no tiene que hablar. Porque si el paciente habla en el proceso, hasta la fecha, estamos analizando una emoción, cuando la emoción la tenemos que sentir, experimentar. Y cuando tú haces eso, cuando sientes la emoción, cuando estás hablando de un conflicto, tu corteza cerebral se prende, tu corteza cerebral. Y cuando empiezas a sentir esa parte que está dentro de ti, que eres el observador de esa historia, ¿qué hace tu sistema periférico, con lo que conoce como el nervio vago? Baja esa información por todo tu sistema nervioso. Por eso dicen que la emoción se siente en todo el cuerpo. Ahí dice, siento la emoción hasta en los pelos. Claro, Freud decía que la emoción era topográfica, la sientes hasta donde te lo imaginas, porque ahí la sientes. Pero cuando vas experimentando eso, increíblemente, esa emoción que acaba de bajar, que acaba de salir de ese inconsciente que nadie sabe dónde está, ya no puede regresar nunca más. Porque hay una descarga biológica, ¿sí? Y esa descarga que sale ya jamás puede regresar. Por eso la persona cuando entra en un proceso de estos, jamás va a tener una recaída. ¿Por qué? Porque cuando ya pasó por ese proceso, imagínate, cuando la persona ya le vuelves a preguntar sobre el evento, ya ni te quiere hablar de eso. Y tenemos los testimonios de dos personas que metimos en el proceso. Una persona sobreviviente de San Juanico, donde murió literalmente toda su familia. Ella y su papá sobrevivieron porque salieron a trabajar, pero en su casa murió su mamá y sus 7 hermanos. Otra persona que murió en el temblor del 85, sobreviviente de ahí, Tlatelolco, y murieron sus 5 hijos, ¿no? Él sobrevive y su hija igual, porque ellos salen a trabajar y mueren ahí. Y ellos durante años buscaron y buscaron ayuda terapéutica. Ya sabemos, el apoyo tanatológico, déjalo sí, déjalos partir, no te tocaba. Y ellos me decían, entre más me decían eso, más me enojaba. Porque nadie me sacaba este dolor que aquí me está matando adentro de mí, decían ellos. Y cuando trabajas con ellos, puedes creer que en una sesión o dos estaban fuera. Y hasta una de ellas me decía, llegaba a la siguiente consulta y ya no me quería hablar de eso, sino me hablaba de su esposo, ¿no? Y yo le quería regresar a la historia. No, 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 es que mi esposo me hizo esto. El otro evento, ni cuenta se habían dado que ya no les lastimaba. Porque nosotros no podemos ver los beneficios. Los ven los otros. Yo no me puedo observar, ¿sí? Pero el otro me observa y ellos decían, oye, ¿qué pasó? ¿Qué me hizo? No, nada. Lo hizo tu cerebro. Lo hiciste tú. ¿Por qué? Porque esa es otra forma de abordar una problemática. La psiconoscopía no está peleada con nada. Tú puedes seguir en tus procesos terapéuticos. Tú puedes seguir en tus crecimientos, en tus talleres, en todo. ¿Por qué? Porque esto requiere de 1 o 2 sesiones. No necesitas 20 sesiones, ¿sí? Ahí hubo un momento de un confrontamiento con varios colegas porque hablé del encarnizamiento terapéutico, que se enojan conmigo, porque dicen, ¿por qué dices eso? Ah, porque si estás trabajando un duelo con un paciente, un duelo y ya tienes 50 sesiones, pues eso ya es encarnizamiento terapéutico y hay investigación sobre eso, porque no tiene resultado, lo estás llevando al encarnizamiento una y otra vez, por eso el paciente se vuela de consulta. Y si lo llevas a un proceso sanador donde al final queda bien, ese paciente te lo va a hacer toda la vida y eso quizás no aterriza en sus pulmones, en sus riñones, en su hígado. Al liberar eso, estamos evitando, quizás, hipotéticamente hablando, enfermedades futuras, ¿no? Porque las enfermedades, hasta ahorita, lo que sabemos, siguen matando a mucha gente en el mundo.
¿sí? Y todos los que se dedican a la psicoterapia y me entienden en esto, cuando estamos con los pacientes, se le ve luego, luego la emoción en su rostro, se ve la emoción en su carita, la emoción dramatizada. ¿Cuánta gente no está enojada allá afuera, enojadas con la emoción del coraje, la ira, la rabia, la tristeza? Están viviendo y viven así, a diario. Qué sufrimiento vivir así, cuando podemos estar en una paz interior. Y lo más simple, que es tan sencillo hacerlo. Les digo, es simplicidad. El doctor Jean-Pierre dice, es algo simple, ¿sí? Y eso no quiere decir que no sea complejo, porque no hablamos de simplicidad, sino hablamos de la ley de la simplicidad, que las cosas no tienen que tener tantos rituales para sanar a una persona, ¿no? Y cuando vamos entendiendo esta parte, una vez con el doctor en una de sus conferencias me decía, el doble puede ir al futuro y cambiar el futuro, pero no puede cambiar una depresión al instante, y eso solo lo hace la psicoendoscopía, Arturo. Le digo, sí, sí, porque tiene ciertas formas de trabajar. No es la cura lo todo, es una forma de trabajar, nada más. Es una forma de abordar. Por eso me dice, oiga, doctor, yo estoy en un proceso de psicoanálisis. Sí, ahí, no pasa nada, que voy a un retiro chamánico, voy a... Adelante, ¿no? ¿Por qué está enfocada? Está enfocada a liberar experiencias dolorosas que vienes cargando durante muchos años. Experiencias traumáticas, si tú quieres ver. Cosas que ni el paciente quiere verbalizar en consulta, ¿sí? Hay pacientes que aunque estén frente al terapeuta, no van a decir cosas que les duelen tanto, lo van a ocultar. Tal vez un incesto, cosas así, no la van a querer verbalizar. Entonces, aquí hasta el paciente queda protegido porque no necesita ni siquiera verbalizar nada de lo que está viviendo, porque esa es tu historia personal, es lo tuyo. Tú eres el único que tienes acceso a tu historia. Yo solo soy un acompañante que te sigue a través de mi voz, ¿no? Entonces, él hace todo el proceso interno. Entonces, la persona, al llevar ese proceso interno, les juro que nunca vuelve a ser la misma. Nunca. Porque a veces les digo, está bien que aquí ir a un proceso terapéutico. Entonces, yo les digo, aquí no necesito estar abriendo procesos y procesos. Eso lo puede hacer un terapeuta, porque estás trabajando con él. Que sigan trabajando, sigue trabajando, ve con tu terapeuta, sigue haciendo un trabajo interno. ¿Cuántos colegas me dicen, mándale Arturo a este caso, ¿no? Y ya acaba, regrésate con tu terapeuta, ¿no? Porque sigue su proceso terapéutico, ¿no? Dice, oye, ¿qué hizo? Que se me quitó eso. No, tú lo hiciste. A mí no me vengan a decir que yo lo hice, les digo así, porque yo no tengo ese poder. Ese poder lo tienes tú. ¿Quién lo puso ahí? Decía el doctor Ángel Escudero, es una parte divina, una chispa divina. No lo sé, pero funciona. El cerebro es perfecto, el cuerpo es perfecto, ¿no? Y el cuerpo siempre se está regenerando y se está sanando, ¿no? ¿Quién lo puso? Pues de acuerdo a nuestras creencias. Desde ahí vamos a partir, ¿no? Pero lo que sí sé es que no necesitamos 20 ni 40 sesiones. Necesitamos una que llamamos, es donde, y ni siquiera existe el encarnizamiento terapéutico en la sesión, porque la persona de por sí ya ha sufrido tanto como para que la sesión sea sufridora y catártica y todo eso, ¿no? Es un proceso de protección y de sanación, ¿no? Y que la persona en la siguiente nada más es para nosotros reconfirmar, ¿sí? Si no quedaron residuos emocionales y mucho gusto, fue gusto conocerte, regrésate con tu especialista, ¿no? Y se sorprende, ¿no? Porque dice, no, regrésate con él, ¿no? Y siguen trabajando, porque aquí no se trata de hacer un show de esto, les digo. Esto es un proceso natural que aprenden ellos a hacerlo de forma natural. Y cuando se los voy enseñando, la misma gente se asombra porque muchos de esos procesos ya lo hacemos. Y lo que yo escribí en la tesis doctoral no es nada nuevo. Ya lo hacen los chamanes y le llaman recapitulación. Ya lo hacen los budistas y le llaman contemplación. Lo que dice la doctora, lo único que tú hiciste al replantear y juntar todo esto, le diste fundamento científico. ¿Cómo funciona esto? Eso es lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, lo que es un conocimiento ancestral que se ha basado en esta parte maravillosa del crecimiento, del holístico, tú le estás dando un fundamento científico. Entonces, este fundamento respalda lo que ya están haciendo en las comunidades. Yo no lo había visto así hasta que me lo planteó la doctora. Le digo, pues
qué bueno, ¿no? Digo, si algo sirve, pues adelante, ¿no? Y esto lo llevo a la clínica, porque por su... Se dejó picados en lo mero bueno. No lo escuchamos, doctor. Nos tiene petrificados. Hay que ponerle un poquito de pausa ahí al recording. En lo que digamos se nos fue, pareciera que fuera un comercial, pero aquí continuamos con el doctor que nos estaba comentando que en efecto él le da el nombre científico y todo el sustento científico de todo un trabajo que a lo mejor que ya vienen haciendo en algunas filosofías, chamanes, gente del mundo espiritual que está guiando a otras personas. Y pues cuéntenos, doctor, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido Esto, la fíjate, es igual. La psicoendoscopía? Fíjate, esto fue un planteamiento también que para mí se hizo novedoso porque en las investigaciones siempre se agarra una muestra, ¿sí? Se agarra una muestra de determinada fe, de determinada edad y todo esto, ¿no? Y se agarran las variables independientes y todo esto. Y aquí la muestra es mixta, les digo, y no tiene que ver ni siquiera con la edad. Claro, no vamos a trabajar con niños de 8 años que están en proceso de desarrollo cognitivo, ¿no? Trabajaremos con adolescentes, por así decirlo, que escuchen bien y todo. Y no importa ni el contexto social, no importa si tiene 20, 40 años, si es abogado, si es psicólogo, si es médico, no importa, porque las axiomas de la mente funcionan para todos igual, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todas las experiencias están almacenadas dentro de la psique, por así decirlo, y que simple y sencillamente el ser humano puede accesar a esa información, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido? A todas esas personas que hayan vivido o sigan teniendo una experiencia del pasado que les sigue haciendo mucho daño. Ya sea una experiencia que solo ellos saben que vivieron, una experiencia, y puedo citar a muchas experiencias que viene al caso, situaciones de duelo, pérdidas, abusos, todo eso que se ha dado de pequeños, ¿no? En un tiempo estuve trabajando con gente que fueron secuestradas y que fueron torturadas, ¿no? Y tuvimos los mismos resultados, ¿no? Porque está ahí la información, ¿no? Y eso fue con un comandante que era jefe de un escuadrón de 30 años, me lo llevó su esposa, y luego trabajamos con otro que ya era un señor casi de 60 años y los mismos efectos. Nos tocó trabajar con personas secuestradas que las llevaban a consulta y no importaba la edad. Nos tocó trabajar con varios jovencitos que presenciaron cosas muy fuertes de pequeños. Uno de ellos presenció el asesinato de sus padres, ese tipo de cosas, ¿no? Y era el mismo resultado, el mismo resultado. No hay una distinción, porque toda la experiencia que se vive es una experiencia que queda grabada aquí, en la conciencia. Es automático, en fracciones de segundos se queda grabada esa experiencia. Llámala impronta, engrama, bioshock, drama, ¿no? Quedó ahí grabada. Y lo asombroso de esto es que esa experiencia hacemos que el paciente hable de ello una y otra vez en el proceso de sanación catártico. Pero no nos damos cuenta que la persona cuando habla está generando más cuadros de imagen mental. Y por eso la persona aumenta los síntomas, entra en una crisis y se más emocionalmente. Entonces, la persona asombrosamente puede verbalizar lo poquito o lo mucho y con eso es más que suficiente. Es increíble que el cerebro puede transformar una imagen y borrarla y descargarla, pero lo está haciendo todo tu sistema nervioso, todo tu cerebro. Por eso no hay una variable cuando me dicen, oye, tiene 40 años, ¿escucha bien? Sí, eso es suficiente. Nada más, con que escuche bien, ¿no? Oye, ¿comprende la situación? Con eso es suficiente. Claro, no podríamos trabajar con un esquizofrénico, con un síndrome de Down, no podríamos trabajar con niños con Asperger también, no podríamos trabajar, porque esa es una enfermedad, ¿no? Distinta, ¿no? Pero sí se puede hacer
siempre algo. Por eso personas pueden trabajar de otra forma distinta. Pero todas las personas que les digo que han vivido una experiencia, que aún sigue molestándoles, que les sigue incomodando y que no han podido resolver ese conflicto, eso lo pueden trabajar rápidamente en una sesión o 2 sesiones, ¿no? Y entonces hasta les digo, evitamos el encarnizamiento y les digo bromeando, y se cuida el bolsillo de la persona, ¿no? Porque a veces hay gente que no puede pagar procesos tan largos terapéuticamente hablando, ¿no? Porque para veces luego les digo, parece que la terapia se hizo elitista, ¿no? Parece que ahora nada más la gente puede pagar la que tiene dinero y no se me hace, pues no, no creo en eso, ¿no? Estamos ahí para apoyar a la gente y se puede hacer maravilloso. Y lo maravilloso es que se pueden hacer talleres de liberación también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Donde se le enseña a los chicos a trabajar y que los chicos tengan la de verdad oportunidad de saber gestionar sus emociones. Porque gestionar una emoción no significa ponerse a bailar, no significa evitar la emoción, no significa poner música, no significa ponerme a hacer aerobis, ¿no? O empezar a comer muchos pancitos, no, no, no. Es tener esa habilidad hermosa de saber qué hacer con las emociones. Y siempre les digo, cuando aprendes a hacer esto, dejas de ser esclavo de tus emociones, para que nunca más seas esclavo de las experiencias del pasado y de esas emociones que a diario tenemos día con día y que no podemos liberarnos, ¿no? Y hay una forma que tú puedes hacerlo tan fácilmente, ¿no? Entonces son procesos que se les conocen de liberación espontánea, a través de la sincronoscopía, la liberación del tiempo presente, donde lo puedes hacer. Y ya cuando entran en un proceso para buscar en una enfermedad, buscar la génesis, hasta la podemos hacer en una primera sesión o 2 sesiones, ¿no? Lo que tratamos de decir, por eso decimos que es un proceso demasiadamente corto y que lo presentamos ahí y entra en el modelo de las psicoterapias breves, ¿no? Entonces, dentro de las ponencias en el marco científico donde vamos a presentar, entra en el modelo de la psicoterapia breve, ¿no? Y que en psicoterapia breves hablan de 10 sesiones. Aquí, cuando dicen, no te pases, Arturo, estás hablando de 1 o 2 sesiones, digo, ¿y quién dice que no se puede hacer? ¿No? Tengo alumnos que ya lo hacen y me da gusto verlos cómo lo hacen, ¿no? La otra vez me sorprendí verlos. Dije, ya no me necesitan. Dije, me dice un maestro, ¿qué sentiste? Muy bonito verlos ahí, ¿no? Verlos ahí trabajar y los volteaba y les dije, bien hecho, muchachos, ¿no? Y ya empezarles a oír sus testimonios, pues ya se siente muy bonito, ¿no? Dices, qué lindo, ¿no? Y uno de ellos estaba trabajando con un famoso, con el Canelo, estaba trabajando con Canelo. Y el otro chico, la otra chica estaba trabajando con una señora que en toda la familia de ellas, las mujeres han sido violadas, ¿no? Entonces, no se avientan cualquier cosita, se avientan casos, pero de esos buenos, ¿no? Entonces, vi cuando estaba trabajando con Canelo y me volteaba a ver y yo le decía, no me mires, ya lo sabes hacer, tú ya lo sabes hacer, confía en esa sabiduría que tienes y confía en la sabiduría del Canelo, ¿no? Después de la sesión, el Canelo se puso su oso atrás, ¿no? Se tatuó su osote, ¿no? Y tú los ves y dices, la verdad da gusto ver que hay gente que ya hace, y se siente muy bonito, les puedo decir, es algo que no puedes explicar, es algo que ver a tus alumnos lo que están haciendo, dices, wow, te llega al corazón, ¿no? Les digo a mis directores, me sentí en falta, ¿por qué? Porque mis muchachos ya no me necesitan, les decía así, ¿no? Bromeando, ¿no? Pero me dio gusto, ¿no? Me dio gusto verlos y verlos ellos, ¿no? Entonces, eso es lo más hermoso que te puede. Es muy simple hacerlo, ¿sí? Podríamos decir que son parte de las terapias sistémicas. La terapia sistémica está enfocada a lo que es en la familia, sí, también puede encajarse, porque también se puede, miren, ¿cuántas personas han tenido pleitos con la familia y se dejan de hablar durante años por una situación que no resolvieron, por un conflicto que no resolvieron? Y cuando tú los llevas en una terapia de estas, encuentran el origen y te aseguro que van y saludan a la hermana, porque tú eres el que te sanas, el hermano es otra cosa, ¿no? Y hay un efecto donde tú te sanas y el hermano responde, sí, también, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas he trabajado que ya tienen 20 años de separarse y sigue doliéndoles, ¿no? Entonces, hasta la otra persona ya construyó su existencia y tú sigues atorada en esa experiencia todavía, ¿no? Entonces, te das cuenta, se queda congelada esa experiencia, pero está ahí donde tú puedes accesar a ella y resolverla también, ¿no? Por eso se llama así,
sí, coloscopía, es un viaje hacia adentro para que tú vayas a encontrar. Eres el antropólogo de tu vida y el arqueólogo de tu existencia, para ir soltando el pasado para construir un futuro mejor. Entonces, si no vas hacia atrás, solo estás futurizando. Y en el futuro solo representas lo que tú no has trabajado del pasado. Por eso hay mucha gente que dice, tengo miedo al futuro. Sí, porque el pasado no lo has soltado. Y lo increíble es que a veces ya estamos terminando nuestra existencia y aún tenemos odios, rencores, resentimientos, tristezas guardadas durante mucho tiempo. Y ahí están, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que a lo mejor una diabetes están llenos de amor, ¿no? De tantas traiciones, ¿no? El hipertenso no puede con toda la historia de vida que va llevando, ¿no? El cáncer, donde se desarrolla el cáncer, ¿no? En la parte que desarrolla, donde desde ahí se hace la lectura, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esta parte, es increíble que me dicen, empiezan a soltar los medicamentos, empiezan a disminuir sus medicamentos, ya no tienen que estar cargando tantos medicamentos, ¿no? Depresiones que siguen cargando, de duelos de la pérdida de un ser querido, hay chicas que han perdido sus bebés en vientre y los siguen arrastrando. Y ya por eso no se embarazan, no tienen miedo en el segundo embarazo. Las trabajas y mira, embarazos bonitos que llegan a tener. ¿Por qué? Porque están descargando esa historia que nos marca. Por eso bien de razón tenía Santiago Ramírez. Y aunque no nos guste el término, infancia a veces es destino, porque tenemos toda esa historia ahí dentro. Entonces, otro autor que habla del asesinato del alma es esa historia, esos niños, que se habla mucho de los niños lastimados, pues todos estamos lastimados en algún momento. Y cuando somos adultos, seguimos siendo esos adultos, esos niños lastimados, que ahora nos defendemos a gritos, pataleamos, gritamos, nos hacemos soberbios, arrogantes, porque no queremos ser lastimados. Pero todo eso está en tu historia, adentro de ti. Y cuando viajas hacia adentro, diría el doctor Milton Erickson, vas por los recursos que siempre han estado ahí. Y eso es lo que te transforma como ser humano. Y nunca vuelves a ser el mismo cuando empiezas a liberar el pasado. Jamás. Porque el pasado es el que nos tiene agarrados, esclavizados. ¿Cuánta gente no puede salir adelante? ¿Por qué? Oh, porque vivió pobreza, ¿no? ¿Y cómo se relacionó con la pobreza? Y ahora que es adulto no puede hacer eso. Los consteladores lo saben, ¿no? Que tienen que hacer la toma del padre, de la madre para poder permiso para ser más que papá y mamá. Porque no puedo salir de eso. Porque si yo tengo más dinero, siento que traiciono, ¿no? Hay un aprendizaje. No puedo ser más que papá. Entonces, cuando llevas a la persona en el proceso, libera eso y puede ser lo que él sea sin sentir que está traicionando a tus seres queridos, ¿no? Pero eso solo la persona lo tiene que vivir. Es una experiencia que tiene que vivir dentro de sí mismo para que él pueda comprender qué es lo que en el futuro va a ir él solito modificando. Y se va acomodando todo, ¿eh? Se va acomodando. Si ella es una persona que se resfría mucho, ahora ya tiene más, estamos fortalecidos su sistema inmunológico. Si se enojaba de todo, ahora se ve más tranquilo. Si a veces no salían los negocios, ahora es más negociable. Si era una persona reservada, antisocial, ahora es más sociable. Va haciendo muchos cambios que la persona ni siquiera se va a dar cuenta, pero cuando se da cuenta ya está en una mejor calidad de vida, ¿no? Pero es un recurso más, ¿no? Por eso la psicoendoscopía es un modelo natural, no es agresivo, no es invasivo, no es tirano, no es encarnizamiento terapéutico, es un modelo muy sano, muy bonito, donde vives la experiencia con un bienestar, ¿no? Y si hay un dolor emocional, pues sabemos qué hacer con la cerebro, aleja la imagen y la persona luego se tranquiliza. No tiene que estar en ese sufrimiento, hable y hable de lo nuestro, ¿no? Porque una persona cuando está hablando del conflicto ya lo está viendo. Y hasta ahí, nomás es llevarlo hacia adentro, ¿sí? No tengo que ritualizarlo, ponte cómodo, vas a cerrar tus ojos, ya lo tengo ahí. Y eso le llamamos nosotros trance sin trance, ¿sí? Es lo que se conoce, o le llaman ahora en la hipnosis, ¿sí? Esta hipnosis conversacional, ¿no? La persona entra solita, él se sumerge en él. Y ya ni te ve porque está metido en la experiencia interna, ¿no? La atención está dentro de él y su cerebro está haciendo todo el trabajo y su cuerpo se está sanando solito, ¿sí? Y cuando ellos regresan, siempre les digo, cuando regresan, regresan en bienestar, ¿no?
regresan sintiéndose tranquilos, hasta están bostezando, y dicen, ay, qué padre se siente esto. Claro, le digo, porque así como recorremos los momentos de dolor, también recorremos los momentos de bienestar, para que te vayas en paz, para que te vayas tranquilo, te vayas con mucha tranquilidad. Y aquí el modelo terapéutico no es un modelo para venir a sufrir, ¿sí? Porque si no, ¿qué sentido tendría hacer algo así, no? Y es así más o menos, a grueso modo, más o menos, que se hacen las psiconoscopias, ¿no? Ahorita la idea estoy haciendo un librito para poner fundamentos y bases, cómo funciona la psiconoscopia, ¿no? Porque en la tesis es la investigación, porque es como respaldamos eso, pero hay que explicar ahora los fundamentos, ¿sí? En qué nos apoyamos para llegar a eso, ¿no? Y qué estrategias se usan, ¿sí? Para que la persona se pueda sentir cada vez mucho mejor, ¿no? No sé si me alargué un poquito, Aldeni, No, 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 más bien aquí tenemos muchas preguntas de los interesados. Está muy interesante aquí mis colegas de una vez pregunten. Eh, Ahorita mientras van preparando sus preguntas, ¿qué pasa? Por decir, ya habló de un ejemplo, ¿no? El secuestro. En una o dos sesiones sale. ¿Qué pasa si ese paciente ya no trae un tema del secuestro? Empieza a salir, ya se empieza a dar cuenta que en esa incomodidad ahora quiere resolver algo más. ah, ok. Sería otra, una y dos sesiones. ¿Cómo funciona esto? O se les enseña desde el primer momento cómo realizarlo y cuánto dura esta enseñanza también, ¿no? Sí, muchas veces la gente cuando te llega a consulta, pues te llega con la situación que está viviendo actualmente, ¿no? Ujú. Y por lo general, cuando resuelves la situación con ellos, yo siempre les dejo la consulta abierta. Yo estoy a tus órdenes para cuando tú me necesites. Y por lo general regresan con otra situación. Muchas veces hay frases que digo, no, es que yo vengo con usted y en el instante trabaja lo que me está pasando. No me lleva a hablar sobre otras cosas, sino directamente trabajamos el problema. Le digo, claro, sí, esa es la idea, ¿no? Te ejemplifico, un chico, llegó y se sentó, un muchacho, y se ve suicidado su hermana, ¿no? Y él tuvo él fue el que la tuvo que bajar, ¿no? Entonces decía que cuando hablaba de ese tema, como que lo evitaban en la terapia. Y cuando me dijo eso, en ese instante vi toda la expresión de él y empezamos a trabajar, ¿no? Acabó la sesión y le dije, estoy a tus órdenes para que cuando tú me necesites aquí estoy a tus órdenes. Yo no sabe, creo que pasó como 6 meses y vino por otra situación, ¿sí? Y me dijo, no, tengas... Y todavía le preguntaba, le digo, ¿cómo te has sentido? No sé qué es, pero me siento muy en paz, ¿no? Puedo ver la experiencia sin tanto dolor, ¿no? Ok. Y las cosas de mi hermana, pues juntamos las cosas, las obsequiamos, todo ese tipo de cosas, pero estoy en paz con ella, ¿no? Y ya vino refiriendo a otra situación, ¿no? Entonces, la psicoterapia no está limitada. Siempre se puede trabajar lo que el paciente te pida, porque toda situación que verbalice el paciente en consulta es algo que le está generando malestar. Y ahí puedes trabajar con la persona. No necesariamente tiene que venir con una experiencia traumática, una experiencia así de este calibre, ¿no? Pero puede venir por una situación y ahí podemos trabajar con la persona. Hay otra chica que decía, tengo mucho tiempo, ella perdió un bebé, estaba embarazada y perdió su bebé, ¿no? Al tercer mes, ¿no? Y tenía mucho rato con eso y había estado en proceso. Y yo agarra y me dice, es que yo quiero trabajar eso, porque cada vez que me acuerdo, siento que yo tuve la culpa y todo eso. Y trabajamos ese proceso en ese momento, ¿no? Ella empezó a pasar por toda la experiencia, todo muy bonito, y regresó y dijo, ay, qué bien me siento y todo. Se nos fue y a los 4 meses me visitan estando embarazada, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tú ves, dice, ¿qué cree? Me llega y me dice, ¿qué cree? Dígame, estoy embarazada. Algo, no me digas, ¿cuánto tiempo tienes? Ah, felicidades, le digo, ¿no? Pero ellos encuentran las respuestas. El cuerpo dejó de tener miedo, se dejó, volvió, se liberó de esa experiencia y se dio la oportunidad de volver a ser mamá. Y ahorita ya tiene su niña que tú, ¿no? Entonces, esas experiencias tú las vas viendo, ¿no? El paciente va a regresar contigo siempre buscando. Y luego me han criticado mucho eso, se han molestado mucho muchos de mis colegas porque me dicen vulgarmente, así me dicen, oye, te vas a quedar sin pacientes. Ay, por Dios.
Yo no lo veo así. ¿Qué te vas a quedar sin pacientes? Ya no sabes ni a dónde meter a tanta gente, les digo, porque sigues trabajando esto, ¿no? Entonces puedes estar todo el día en el consultorio encerrado, pero tampoco es calidad de vida para ti, ¿no? Tienes que aprender a darte tus tiempos, ¿no? Porque le digo, el terapeuta está encerrado, está oculto. Los que se dedican a eso están ocultos, están encerrados, están en un espacio de 4 puertas y ahí están trabajando, les digo. Entonces a veces cuando sales de consulta, ay, yo me salgo y a veces camino, sí, salgo, me despejo también. Por eso cuando viajo, los lunes no hago nada, de veras, no hago nada, estoy en la, como dice por ahí, echando la chocha, ¿no? Sí, porque pues vengo de dar clases, vengo de esto, luego a veces hasta donde baje, me voy en camión, o a veces me voy en avión, depende. Y cuando llego a la casa, no quiero saber nada, ¿no? Quiero darme ese espacio para... Pero ya sé que el martes empieza de nuevo el trabajo, ¿no? Pero eso es así, es bonito. No, no hay, te da mucho beneficio y te das cuenta que el paciente te empieza a recomendar, ¿no? O sea, es una cadena impresionante, ¿no? Y se empieza a oír eso, es que con él tienes un resultado espontáneo. Y digo, pues yo no sé si sea espontáneo, pero es una forma de trabajar, ¿no? Es una forma de trabajar y yo a veces le digo, si estás trabajando eso, te me vas a terapia de pareja. Oiga, te me vas a terapia de pareja. ¿Por qué? Porque ahí tienes con tu terapeuta y tu pareja trabajan eso, ¿no? Tienes que trabajar eso. Porque sí, a veces es necesario en los distintos modelos de trabajo, ¿sí? Son necesarios, ¿no? Entonces yo los recomiendo, no, no, oiga, no, 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 yo trabajamos esto y se me regresa con su terapeuta de pareja o su terapeuta sistémico. Tiene que ser así porque también la terapia es válida, es maravillosa el trabajo transpersonal, el trabajo de los terapeutas, ¿no? Entonces, y usted va con su doctor y hasta que el doctor le quite el medicamento, usted no es doctor, hasta que usted dígale este proceso que está conllevando este proceso, pero vas con tu médico. Sí, si no, entonces entramos en esta parte de soberbia académica, ¿no? De que todo lo puedes y no, eso es mentira, ¿no? Entonces, yo eso siempre lo he recomendado. Es que me canaliza a mi terapeuta. Ah, perfecto, ¿no? Ok, trabajamos ya. ¿Cómo te sientes bien? Te regresas con tu terapeuta. Ah, sí, no. En las terapias de pareja que están en este encuentro de seguir, no sé, se me va con su terapeuta de pareja, ¿no? Y tú entonces vas reconociendo que no lo puedes todo, ¿no? Que existen límites, que hay que comprender que hay ciertas cosas, y ya, entonces agarras tu nicho, como llamamos en psicoterapia. Ya agarré mi nicho de terapia, mi nicho con el que trabajo. Entonces es un trabajo muy bonito por algo muy hermoso, porque ya hablo desde lo que yo creo, desde lo que yo he construido, de lo que yo he desarrollado. Y hablo desde mis conceptos teóricos. No he querido meter aquí mucha terminología para no verse esto con mucho tecnicismo, pero hay todo un tecnicismo, ¿no? Entonces, esto es como una plática, una charla, digo, porque si me pongo a hablar de los psicosengramas lingüísticos y todo ese relajo, ¿de qué está hablando? De la historiografía, de psicografía y todo eso. Óigame, aclárenme esos términos. Son los términos que yo utilicé, ¿no? Que utilicé, tuve que crear varias terminologías para poder explicar esto, ¿no? Entonces, cuando voy ahí, hablo de una forma muy sencilla, ¿no? Y en consulta no meto los tecnicismos porque, pues, ¿para qué? Esos son mis tecnicismos, al paciente, ¿qué le importa eso? ¿No? Él quiere, a mí ayúdeme y punto, ¿no? ¿Sí? Y eso, pues, te lo lleva la experiencia, ¿no? Te lo lleva mucho y vas comprendiendo que es una forma como funciona. Pero sirve para todos, Alden, sirve, no hay una norma. Mientras la persona tenga algo que no haya trabajado, lo puedes trabajar ahí. Y también lo asombroso es que no importa el tiempo. Yo he trabajado con gentes de la tercera edad con los mismos resultados, ¿no? No más que oigan bien y con eso lo demás es fácil. Su cerebro se encarga de hacer toda la chamba, ¿no? Yo solo soy un acompañante en el proceso. Qué maravilloso, qué maravilloso. Muchas gracias por la respuesta. Por ahí tenemos otra preguntita, otra manita alzada. Eunice, Eunice. Sí, hola, adelante. gracias. La verdad es que eh, sí me quedé como pensando, dije, bueno, ¿qué es eso de psicoendoscopía? O sea, pero bueno, un poquito de lo que nos dijo al principio, de que pues es como toda una cuestión formada desde esto de adentro y todo lo que nos comenta, pero, ¿sabe? Precisamente el día de hoy y esta semana también me estuve como poniendo a pensar como en esto de, pues cuando estás atendiendo a pacientes, consultantes y todo, yo trabajo en una plataforma donde llegan de todo, ¿no? O sea, llega de todo. Y a veces
me quedaba yo pensando a veces de lo que traen, de lo que ellos Eh, hablan, ¿no? De que en ese momento tal vez pueden decir que a lo mejor es, ay, pues una ansiedad, o a lo mejor estoy triste, pero hay algo más. Como que en el discurso siempre hay algo más. Y yo me quedaba, y traigo, o sea, bastante, o sea, la verdad es que me hizo pensar en muchas cosas, pero por ejemplo me hizo acordar de dos pacientes, bueno, dos pacientes, una chica que ve colgado al padre a los 12 años, claro. em, y otro chico que su mejor amigo lo matan, y fue algo muy impactante. Pero eso sale Ujú, cuando ya ellos están hablándolo, cuando ya lo están diciendo. Ellos ujú, solamente vienen como con alguna cosa que a lo mejor pasó en ese día y entonces uno empieza a hacer como la intervención en crisis o una cosa así como ahora ya se empieza a ver como esto de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como ujú. algo así. Y de repente van saliendo otras cosas, pero son cuestiones como que luego yo me quedaba pensando, y bueno, ¿qué poder hacerlo? ¿Qué poder hacer para que en ese momento eso que salió no se quede ahí, ¿no? O sea, como que no se quede ahí, porque ya no son personas que a veces ni regresan, ¿no? O Sí, sea, sí, a veces ni siquiera continúan como o sea, se les invita, ¿no? Obviamente a hacer como ese proceso terapéutico, pero ya como que algo que ya ay, no sé, a veces como que pienso en esta palabra, ahorita se me vino a la mente como esto, que ya algo no cuaja. O sea, ajá, algo no es así como, o como luego a veces se habla como algo no se va metabolizando, ¿no? O sea, como que hay algo ahí. Y entonces, digo, o sea, me puse a pensar como en esto, también como, bueno, ¿dónde poder también, llegué a un momento en decir, bueno, ¿en dónde poder derivar como este tipo de cosas en ese momento? ujú, Porque bueno, algo pasa, o sea, que no se vayan, sino que se queden con algo y que entonces puedan decir, bueno, ok, a lo mejor en este instante no es que requieran como todo ese proceso terapéutico de 12 sesiones o un proceso largo o a lo mejor una terapia breve, ¿no? O sea, me hizo pensar como en esas cosas y dije, bueno, ¿a dónde se deriva a este tipo de pacientes, consultantes que llegan y que no se queden nada más como con eso, porque también es como algo que después va rebotando con otras cosas, formas de vida, en otros ambientes, en otros momentos de su vida que no van ellos tampoco como despejando. claro. Y digo, bueno, no sé, como que tengo muchas cosas, la verdad es que me hizo pensar en Qué bastantes bueno. cosas. Pero sí, por ejemplo, en esta parte, a dónde poderlos también como ellos derivar, porque esto es algo que yo estoy escuchando y es algo nuevo para mí, y que yo creo que también, igual como lo que decía al principio, hasta que uno mismo no experimenta eso, Sí, es así como que, ah, ¿dónde no? O sea, como ese engrane, ¿dónde está, no? Pero sí. bueno. No, es que ya me respondiste. En el discurso tú lo dices, en el discurso salen muchas cosas. La mente va ibanando, va asociando cosas y van apareciendo las situaciones que van verbalizando los pacientes. Y acabas de decir algo muy importante. Hay eventos que son muy importantes y muy significativos en el comportamiento conductual futuro, como por ejemplo ver a un papá colgado, no es algo que podamos nosotros ni siquiera saber qué sintió ella, ¿no? Mm, Qué sintió, qué experimentó, entró en shock, solo ella lo sabe, ¿no? Y cómo esa experiencia quizás ha condicionado muchos comportamientos de su vida, ¿no? Muchas veces te voy a ejemplificar, cuando está un paciente, siempre decimos que el paciente cuando llega a consultar, tú lo sabes, a veces se descarrilan, ¿no? Están hablando, 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 ¿no? Se sueltan, ¿no? Tienen una necesidad imperiosa a veces de hablar, de ser escuchados, o simplemente hablan y hablan para callar al terapeuta, ¿no? Porque el terapeuta puede hacer preguntas y los puede incomodar y se sueltan, se descarrilan muchas veces. Y eso es su experiencia de él. Pero en ese momento, muchas veces, cuando el paciente está hablando como esa experiencia que te empieza a compartir, que vio a su papá, si lo hubieras visto a los ojos, la estaba viendo la experiencia, ¿sí? Él la estaba observando, ujú, ¿sí?
Y en ese momento, en esa intervención, ahí tú le vas a hacer un stop. Vamos a regresar a ese momento que me estás compartiendo ahorita. Y así con tus ojos abiertos y cerrados, si los quieres abiertos y cerrados, vete un día antes o unas horas antes de que vieras a tu papá, cómo lo encontraste. Y ahí ya entraste con él rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Las experiencias más traumáticas se verbalizan para no sentir, ¿no? Pero todo eso está ahí adentro de ella, ¿no? Y más si estamos hablando de una chiquita, ¿no? De 12 años, ¿no? Me recordaste una paciente que su papá la estuvo violando sistemáticamente muchos años. Entonces, esta pacientita ya tenía casi 21 años, ella, entonces ella lo confronta y le dice, voy a decirle lo que me hiciste a la familia. Y el papá le dice, ok, yo acepto que lo digas, pero espérame, te digo el viernes. Entonces, y atrás en el patio. Entonces ella va y le dice que les tiene que confesar algo y el papá estaba ahí atrás en el patio. Cuando entran, el papá se cuelga, ¿sí? Entonces al papá, al estarse ahogando, muriendo el señor, ella corre para levantarlo, ¿no? Entonces salen corriendo a buscar los cuchillos y el señor había escondido todos los cuchillos, ¿no? Así que no lo pudieron bajar, ¿sí? Podremos interpretar que fue una venganza, que se desquitó, lo que tú quieras sin mandes. Eso la marcó mucho en su vida. Y me acuerdo que estábamos en clase y se empezó a decir eso y en ese momento la detuve. A ver, espérate, ¿qué me estás diciendo? Y dijo ella, sí, yo vi a mi papá y pum, que la llevo hacia atrás, ¿no? Y luego la recorrió, la hice que recorría la experiencia, ¿no? Y para ella se sorprendió que la experiencia que se tenía contemplado que iba a ser muy dolorosa, no fue dolorosa para ella, porque en el proceso lo vamos protegiendo también, porque no se trata de que se desgarre y esté ahí moqueando y se ponga en posición de feto, se esté retorciendo, ya no se hace eso, se protege al paciente. Entonces, ella cuando ya pasa por el proceso, se asombra y empieza a tener su proceso cognitivo ella, ¿no? Es una forma de trabajarlo, porque una amiga que es psicoanalista hace lo mismo. Ves que en el psicoanálisis está hablando la persona y cuando ve que aparece una experiencia de este tipo, que una separación, un duelo no trabajado, una experiencia traumática de este nivel, ella hace lo mismo. Detente, y ahora regrésate y la lleva y lo lleva a través del proceso, ¿sí? Con los ojos abiertos y cerrados. Lo recorre, lo trabaja y se acaba el problema. Y dice, es increíble, ¿no? Porque en ese momento el paciente ya te lo dijo todo. Porque el paciente cuando está hablando de su situación, lo está viendo y tiene una figura tridimensional, lo está viendo aquí enfrente de ti. Por eso muchas veces el paciente de preferencia no cierra los ojos, porque si cierra los ojos empieza a construir, ¿no? Y si tiene los ojos abiertos está viendo la escena, cómo la vivió, ¿no? Y ahí es cuando lo sacas rápidamente, ¿no? Y ahí te respondo, porque a lo mejor en ese lapso que tienes de una sesión que a lo mejor nunca los vuelves a ver, cuando tú haces ese trabajo, él ya se llevó algo que nunca va a olvidar. La liberación de una experiencia de ese nivel, que solo ya sabe lo que vive, ¿no? Y esa es la ventaja que tú les permites que ellos aprendan a hacer esto rápido y se van rápidos, ¿no? Hasta ellos se asombran, ¿no? Y ahí es donde tú ves, te vas a dar cuenta que a lo mejor si lo ves, no lo ves, los cambios cognitivos y conductuales que aparecen en el paciente, ¿sí? Pero solo lo vas a ver cuando está en el proceso. Porque en el proceso hay experiencias muy dolorosas, una violación, un suicidio, ese tipo de cosas, a veces las quieren verbalizar, así, descarrilarse y pasarse así. Ya la hablé, pero eso no significa sanarse, ¿no? Y tú cuando estás en el apoyo, que estás con ellos, pues evidentemente en el discurso van a salir muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Les pedimos que se detengan tantito y les llevas a ese proceso corto. Y ya continúas tu terapia, pero algo va a pasar, te vas a asombrar, algo va a suceder, algo bonito, algo los vas a ver en ese proceso. Que te los liberas, ¿qué te parece? ¿10, 15 minutos? Le libera la experiencia. ¿Por qué? Porque el cerebro lo libera instantáneamente. ¿Sí? El cerebro es una caja de información, ¿no? Entonces, cuando sale la información, está grabada con percepción, imagen, 52 percepciones,
tiene todas las imágenes revueltas, tiene olor, sensaciones, somática, tiene muchas cosas. Se habla de 120, hay como 120 percepciones y todas las emociones, todo, pero todo en un instante está ahí está plasmado, ¿no? Entonces, ¿cómo desmenuzar eso? Eso solo lo hace la conciencia, ¿no? Mm. Ella sabe cómo suelta toda esa información y ella sabe cómo hace todo ese replanteo internamente, la conciencia. Y lo asombroso es que te asombras que lo hace la mente sabe cómo hacerlo. En los axiomas de la mente, en la lógica de la mente, que hablamos de eso también, la mente sabe cómo hacerlo. La mente asocia por y eso lo descubrió Roy, que la mente asocia por forma natural. De forma natural va asociando, ¿no? ¿Y qué entra en la conciencia? ¿Qué entra en la mente? Solo dos cosas, los símbolos y la palabra. En la conciencia, el símbolo y la palabra. Y lo que está aquí adentro, en los seres humanos, lo más asombroso es que ya no existe, Mm. solo quedó grabado en tu mente, pero como el inconsciente es atemporal, lo sigue viviendo como real, como si estuviera pasando en este instante. Y es algo que ya no existe. Llámale engrama, llámale impronta, llámale huella menémica, llámale experiencia postraumática. Ya no existe, pero sí se quedó grabada aquí. Y el paciente la sigue ¿qué? Viendo. Y eso es lo que analizamos en terapia. Entonces, cuando analizamos eso en terapia, ¿qué hacemos? Que el síntoma, ¿qué le sucede al síntoma cuando la persona está brillada? Aumenta, ¿sí? El síntoma se duplica, la multiplicación del síntoma que decimos. Entonces, el síntoma, entre más habla, te has dado cuenta, ya no quieres hablar, ya no quieres saber nada, ya. Te enmasas y ya te desmayas, te vas, ya no quieres hablar. Pero vuelves a lo mismo y una y otra vez, ¿qué hace el paciente? Se vuela, ¿sí? Porque el paciente no sabe qué hacer con esa historia, porque la sigue viendo una y otra vez. Y pasen 20, 30 años y sigue viendo la experiencia, porque nadie le dijo que esa experiencia se puede cambiar y se puede desensibilizar. Porque lo que ha aprendido es hablar de ello, verbalizar ello. Y eso es lo que hace mucho la terapia clásica, que también en muchas ocasiones ayuda mucho la terapia clásica. Pero cuando hablamos de experiencias postraumáticas, ahí sí dudo de la eficacia de la terapia tradicional, ¿sí? Por eso recurrimos a otro tipo de modelo de psicoterapias breves para trabajar con ellos. Y hay varios modelos, ¿no? Como la terapia racional emotiva, ¿no? Que puede también servir de confrontación, o tenemos la gestal, ¿no? Que también puede ayudar a trabajar con la silla vacía y todo esto, ¿no? Pero sigue siendo todavía poniendo el inconsciente afuera. Lo estamos haciendo que construya. Dile lo que no le dijiste. Y aquí no es así. Aquí la persona trabaja con su propia historia, tal y como lo vivió la persona, sin andar haciendo constructos de cosas que no ha vivido. Y es muy distinto al trabajo de la gestal, ¿no? Porque la gestal ya sabes, silla vacía, el role-playing que haces, y luego ya le dices, di lo que no digas, pero sigue siendo un trabajo, como decía Peter, el inconsciente lo ponemos afuera, ¿sí? Pero aquí la persona entra dentro de sí, por eso se llama psicoendoscopía, porque entras dentro de ti mismo a buscar tú las respuestas, a buscar tú las cosas que solamente tú viviste ahí, que solo el paciente vive. Por eso nosotros los terapeutas nos hacemos un lado, no interpretamos, porque él va a encontrar las propias respuestas. Él solito las va a encontrar. Porque si no, yo voy a interpretar desde la teoría que sé. Por eso en la psicodesportiva no hay dogmas, no hay teorías, no hay nada que aprender, no hay nada que conceptualizar, nada de eso. Él solo está llevando su proceso interno, ¿sí? Y eso es muy distinto. No lo estoy adoctrinando, no lo estoy nada haciendo. Él va a entrar en ese proceso puro, tal y como vivió la experiencia. Entonces, eso es muy distinto. Otra vez se nos fue. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Y aquí el paciente, Se nos fue, doctor, se nos fue, no lo estamos escuchando. Hola, hola, hola. Lo vemos conectado, pero ya no lo escuchamos. Ya tienes tus preguntas, Orly, porque te veo igual como la momia azteca. No, más bien estoy muy interesada porque justo creo que estoy llevando un proceso un poco parecido a este
Perdón. esta teoría que el maestro tiene, Que entonces menciona, claro. muy bien. Ya, de vuelta, Perdón por seguimos, estar muchas gracias. a la de aquí Seguimos con la siguiente preguntita. Elsa, adelante, gracias por la respuesta. No sé si Eunice, te dejó claro, ya no te pregunté. Bueno, No, sí, 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 digo, es algo nuevo para mí, pero sí, sí llegó como al punto. Y y pues bueno, yo creo que al final nos dirá como en dónde, cómo, no sé, pues en algún momento, espacio, claro que sí. ¿no? Pero Vamos, gracias. vamos, con Elsa, adelante. Hola, hola. Bueno, pues, Hola, buenas noches, maestro. Me da mucho gusto volverlo a ver. Y ¿Qué bueno, pues tal? aquí, por ejemplo, yo tengo una situación ahorita, por ejemplo, igual, tengo una mamita que ella precisamente sufrió el asesinato de su hijo. Ajá. Mm. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en la primera cita, lo que yo hago es la historia clínica, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues sí da espacio para que ella pudiera mencionar, bueno, cuál es la situación problemática que le está llevando a la consulta. Entonces, bueno, pues ella me refirió precisamente la historia, ajá, de la vivencia del asesinato de su hijo mismo, que precisamente dice que ella a los familiares y a muchas personas, por ejemplo, de trabajo, les comentó que había sido un accidente, ajá, porque, bueno, para ella se torna un poco complicado el poderles decir que fue un asesinato. Es Yo un digo, secreto guardado, ¿no? ajá, Es un secreto. exactamente. Ujú. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita, digo, yo me pongo a relacionar, por ejemplo, esta psicoendoscopía, ajá, digo, y digo, ¿cómo tendría yo que hacer? Por ejemplo, ya tengo una segunda sesión en la semana que viene, si yo la quiero aplicar, ujú, con ella, me parece interesante. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la maestría aplicamos esta técnica del símbolo. Ujú. Maestro Entonces, Marcos, ¿no? Que ajá, hacía, crea un símbolo y vete hacia atrás. Sí, exactamente. modelo En- Polo Scott. Ujú, de Poloscope. Entonces decía yo, si con esta, o sea, vamos haciendo ese rastreo, ajá, y bueno, vamos a ir hacia adentro de la persona con situaciones que tengan el mismo símbolo y que pudiera darse ya esta psicoendoscopía. O tendría yo que aplicar algo diferente, o cuáles serían, por ejemplo, los cuestionamientos que tendría que hacer. Por ejemplo, ella me narra su situación, usted nos dice, nosotros la vamos a ir acompañando en el proceso, la vamos a detener. Ajá. Pero ¿cuáles pudieran ser a lo mejor esos cuestionamientos que yo pudiera realizar en el momento de que ella a lo mejor me esté comentando esta situación? Esa Fíjate es qué mi... acabas de hacer, Elsa. Ujú, Acuerda, el modelo Paul Scott, ya ves que el maestro modelo, su modelo se refería a la creación. El síntoma o lo que refería al paciente se creaba un símbolo. Y a ujú, través de este símbolo vamos a la historia hacia atrás donde aparezca el símbolo, ¿sí? sí, Y donde aparezca en el contexto, ¿no? ujú, Esa era la forma de trabajar del maestro Paulo Scott, que hasta la fecha se sigue enseñando ahí en el IMPO, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, es una forma de abordar la problemática, ¿no? Es una ujú, forma, pues, te digo, muy buena, excelente, ¿no? Que está basado mucho en la terapia de la hipnosis regresiva de la maestra Tere Robles, ¿no? De hecho, es muy parecido a lo que hace la maestra Tere Robles, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, lo que tú acabas de decir, tienes esta experiencia de presenciar el asesinato, haces la historia clínica, ¿no? Desde que llegó a tu consulta, tú ya sabías, muchas veces te lo dicen, ¿por qué ya está ahí en consulta? ¿No? Entonces, no creamos un símbolo, porque ya tenemos el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? La emoción, el dolor, la sensación o la experiencia que ya te digo, ¿no? Ya tenemos las herramientas para ir hacia atrás. Aquí diferimos un poquito de lo que hace el maestro Marcos, porque aquí el paciente, Elsa, no habla, ah, no ok, habla, ujú, porque acuérdense, muchos los que trabajaron y tienen la maestría en transpersonal,
El maestro por esto te hacía que entraras en el verbo, hablar y todo esto que hacía el maestro, ¿no? Ujú, Está sí. interesante, ¿no? Aquí el paciente no habla. A veces el paciente está hacia adentro y tú no puedes dejar de observarlo, porque el paciente cuando está viendo las imágenes, si tiene los ojos cerrados, va a hacer el movimiento REM, se han visto el movimiento, y Ujú, luego se ve la expresión, luego se ve la expresión cuando el paciente está con la emoción. Tú lo que haces en este proceso, el paciente no tiene que hablar nada, porque si lo haces que hable tantito, va a racionalizar. Y al ya. racionalizar, el síntoma se nos va, por así decirlo. El paciente, tú cuando lo acompañas, es en ese acompañamiento lo vas siguiendo y solo haces preguntas básicas. ¿Es de día o es de noche? ¿Estás sola o estás acompañada? Ujú, ¿Sí? ¿Estás en un lugar abierto o cerrado? Y cuando tú ujú, agarras y dices, ahora vete a ese momento, porque cada evento, Elsa, tiene 3 tiempos. Te lo ujú, voy a explicar así. ujú, Si es la muerte de un ser querido, en el momento que te enteraste de la muerte del ser querido. Ese es uno de los más fuertes. ujú, El segundo evento, ¿cuál es? El momento en que viene al cuerpo ya sin vida de la persona, ya sea en el hospital, ya sea en la funeraria, o ya sé que lo van a reconocer a un anfiteatro, o van a ver el cadáver en la calle, porque mucha gente muere en la calle. Es cuando ve el cuerpo ya sin vida, ¿sí? El tercero, cuando se va a sepultar o se va a incinerar. Y en ese proceso, al paciente le tienes que preguntar cuál es el momento más difícil. A ver si te lo ejemplifico así. Les hago ujú, pregunta de examen a los chicos. Una paciente llega y pierde su bebé, llega a su casa, se sienta y se le sale su bebito, su producto. Entonces ella empieza a pedir ayuda, la agarran, se la llevan al hospital y se la llevan al hospital y le hacen el degrado. Y después ella está 2 días ahí y luego la dan de alta. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de esos 3 tiempos, cuál es el momento más difícil? Por lo general, la mayoría contestó en el momento que se sale el bebé. Ese es desde mi parte como terapeuta, yo lo estoy viendo. Pero cuando tú le preguntas a la paciente, ¿cuál es el momento más difícil de esa experiencia? Ella nos respondió, cuando me dan de alta, porque yo voy saliendo con el cuerpo sin vida de mi hijo y las otras mamás salen con sus hijos vivos. Ese es el momento más difícil para ella. No en el momento en que perdió a su bebito o en el momento que le están haciendo el degrado. Tú ujú, cuando trabajas esto, él, en esa experiencia traumática, por difícil que sea, hay un momento difícil o varios momentos difíciles. Esta chica que te pongo el ejemplo, ¿cuál es el momento más difícil? Cuando va a buscar los cuchillos y no los encuentra. Como loca anda buscando los cuchillos para bajar al papá. ujú, Dice que ese es el momento más desesperante. Y busca y corre, y el papá los había ocultado. Y pues el señor muere ahorcado, ¿no? Ya no lo pudieron bajar porque pues, eso está penado con la ley. Pero ella se quedó con la idea de que no lo pudo bajar y que por ella su papá se suicidó. Y se le olvidó que su papá la violaba, ¿no? Entonces, ella es la que te va a referir cuál es el momento más difícil. Yo no. Yo soy uno, me hago y solo lo voy llevando. ¿Cuál es el momento más difícil? Y te lo dice ella. Y cuando quiere hablar, espérate. Date cuenta qué estás pensando, qué estás sintiendo ahí. Experimenta todo eso. Ve ujú, qué piensas, qué sientes. Ahora ujú. vamos a final de esa experiencia. ¿Cuál es el momento del final de esa experiencia? Cuando bajan el cuerpo las autoridades, quién lo baja, y ella lo va relatando, ¿sí? Ni Ujú, siquiera fue el velorio, ¿sí? Fue el ujú, momento, ni siquiera fue el momento cuando el papá se está retorciendo porque está muriendo. Ese no es el momento, porque el papá está convulsionando cuando está muriendo. Sino ujú, ella lo levanta, dice, y pesaba mucho, lo ayudan y corre a la cocina para buscar los cuchillos. Y cuando regresa ya el señor había muerto, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la respuesta? Volvemos a los mismos. El ellos. paciente. Tú Ujú, no. Tú tienes la teoría y el conocimiento. Y sí, tú lo que tienes que hacerte es hacerte a un lado y dejar que el paciente
te dé la información para que tú puedas trabajar con él. Porque si no, estás viéndolo. Por eso les decía, la psiconoscopía no se formaliza en dogmas, ni teorías, ni conceptos. Porque el que tiene las respuestas es tu paciente, no tú. Tú tienes esa interpretación, ese conocimiento. Por eso tienes que dejar que el paciente te dé la información y eso es lo que te permite seguir el proceso, ¿sí? Cuando ya liberas ese momento, tú tienes que liberar ese momento de muerte, ¿sí? Entonces, cuando liberas ese momento, tienes que ir unos minutos antes, 5 minutos antes, él solito entra. Y tienes que ver los 3 tiempos, porque una cosa es que la mamá se suicida y otra cosa es verla en el ataúd, ¿sí? Y otra cosa es ver cuando la incineran o entregan las cenizas o la sepultan, ¿no? Y hay otro momento muy difícil que por ahí se les olvida mucho, les digo, el momento del despedir el cuerpo, ¿sí? Porque ves que luego dicen, ya se van a llevar el cuerpo, que lo van a incinerar, que lo van a sepultar, y la gente hace fila para despedirse. Y a mí a veces les pregunto, que ella se dé cuenta, cuando está despidiéndose de él, si hizo una promesa, algún juramento, que ella lo sabe. Si lo hizo o no lo hizo, que se quede ahí. Y no necesita decírmelo, porque después de que termina la sesión, en el retroalimentación, ella te dice todo lo que tú tienes que decirle. No tienes que decírselo en el proceso, porque el paciente está sumergido en la experiencia dolorosa y si tú metes el análisis, lo sacas de la experiencia, lo pones a racionalizar. Y yo no quiero que racionalice cuando ya tiene toda la experiencia a flor de piel y toda esa experiencia está bajando por el sistema nervioso. Ya después que baja todo eso, ya puedes verbalizar y darle el apoyo terapéutico. Y entonces te vas a asombrar que él solo tiene el insight. Decimos, ellos mismos dicen, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué esto otro. Ellos solo te van diciendo. Y todo tú solamente haces ese seguimiento con él. ¿Por qué? Porque tú no eres un terapeuta directivo, ¿sí? El que lleva la sesión, como diría Carl Roger, es el paciente, no tú, ¿sí? Porque si te pones del otro lado, quien está llevando la sesión eres tú. Y a mí el paciente es el que me está guiando. Por eso sacamos al paciente de la pasividad. Lo metemos a que él trabaje con su historia y así ya no te puede responsabilizar y culpabilizar. Ah, me dijo el psicólogo o me dijeron esto. No, tú eres el que estás trabajando contigo mismo. Y eso para ellos es una bendición. ¿Por qué? Porque no nomás hay que hacer eso. Ya que haces todo ese proceso, regresas a la experiencia y ¿qué vas a hacer con las imágenes? Las vas a quemar, las vas a pintar de negro, las vas a transformar en un rompecabezas, ¿sí? O la vas a hacer que sean globitos, ¿no? Y todas esas imágenes se van detrás de tu cabeza, ¿sí? Entonces el paciente, ¿qué acabas de hacer? Le acabas de bajar la emoción y le acabas de cambiar la historia. Y lo único que podemos hacer en la terapia es cambiar la percepción de los hechos. Es lo único que podemos hacer. Así que el paciente cuando regresa a la historia ya no la va a ver nunca igual, porque ya cambió la percepción de los hechos. Y jamás puede volver a ver lo mismo que vivió históricamente, ya no puede hacer. Y su historiografía ya no puede ser nunca la misma, ¿sí? Por eso el cambio. Y eso es lo que llamamos esos famosos psicogramas, psicoengramas lingüísticos, psicogramas verbales, psicogramas auditivos. Todo eso está grabado. Entonces, el paciente, si tú lo haces que verbalice, se te sale del proceso y lo estás llevando a una terapia tradicional. El paciente tú lo vas siguiendo y cuando quiera que se tiene la necesidad de hablar, lo detienes. Solo experimenta, siente, date cuenta que estás pensando ahí, qué estás sintiendo. Y ellos hacen esto, mira, se quedan adentro así, están sumergidos. De hecho, hasta te ignoran, porque están tan metidos en la experiencia que el mundo desaparece para ellos, porque están dentro de sí mismo. Y tú estás ahí en la observación, viendo los cambios, los gestos, lo que están haciendo. Y ahí es cuando tú llegas al 100% a liberarles esa experiencia, que nunca más les va a hacer, va a recaer de nuevo la persona. Y cuando tú haces en la segunda sesión, tratas de recuperar las experiencias, ya no van a aparecer nunca más. Ya no aparecen, porque esa experiencia se modificó desde la neurociencia, desde que el cerebro lo modificó, ¿no? Y jamás vuelve a ser lo mismo, créeme, te asombras, ¿no?
Por eso Ujú. puedes sacar un paciente, no importa la experiencia por traumática que sea, ya no existe, solo quedó grabada en dónde, en su mente. Y eso lo llevan a terapias de terapias postraumáticas y no sé cuántas sesiones, y solo que están haciendo que los pacientes se me vuelen, se escapen de los procesos terapéuticos. Lleva una niña de 12 años a quien se ponga a hablar de su experiencia de su violación, pues se sale corriendo, por supuesto, se va a callar, va a inventar, va a construir. Y los terapeutas piensan que están trabajando cuando el paciente ya solo te está dándole lo que quiere oír el terapeuta, porque el paciente ya no muestra nada, está parco, está normal. Y cuando tú haces esto, el paciente lo sacaste de una sesión. Y de veras que tú ves luego los cambios conductuales en ellos. Y esas cosas, esas experiencias, esos traumas, secuestros, salen bien rápido en una sesión. Lo que prácticamente dentro de la psicoterapia se ve como algo caótico de trabajar. Y Ujú. cuando sigue de trabajar, Sí, créeme. claro que sí. Y fíjese que, por ejemplo, tuve otra experiencia de otra paciente que estaba en ese proceso de duelo. Entonces, bueno, pues ya digo, en la historia clínica, ella comentando, pues bueno, uno se da cuenta de que el problema era otro, más bien, o sea, como que el duelo Sí, ya estaba superado, pero el problema era otro. Entonces, digo, ya en la segunda, la tercera sesión, o sea, la cara de la señora, o sea, cambió sí, totalmente, o sea, su expresión de la cara era así como, muy retraída, muy seria, hasta la forma de hablar. Y entonces yo me sorprendo en la tercera sesión y digo, pues, ¿qué pasó contigo? No, o sea, totalmente otra, ¿no? Entonces yo digo, o sea, cuánto a veces se puede lograr con las personas en cuanto ellas, digo, pueden expresar y expresan abiertamente lo que sienten, lo que realmente, a veces ellas no encuentran cuál es la situación realmente que les está afectando, ¿no? Y entonces digo, en ese acompañamiento, a veces uno da con el problema y bueno, es cuando ya logra a veces uno un beneficio, pero como en todo su aspecto físico, ella ya cambió, digo, y eso de alguna manera, bueno, pues da gusto, ¿no? Ver la mejoría en las personas, pero ahorita digo, tengo esta situación y digo, me interesó mucho saber, por ejemplo, cómo poderla yo aplicar, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, pues agradezco la Gracias. atención. Ujú. sí. Y bueno, pues en otras, Gracias. digo, cuando haya otro tema igual que usted nos pueda brindar, pues adelante. Muchas Y muchas gracias. gracias por todas sus aportaciones. Estaba leyendo lo que escribió Gracias. Bexa Ah, Ruiz, sí. que dice que es una hipnosis Betsa. regresiva leniana. No, porque Milton Erickson trabajaba metáforas y cuentos cuando hacía la hipnosis. Por eso le decían el cuentacuentos, ¿no? Él veía el trauma y creaba una metáfora, un cuento para que el inconsciente asociara la metáfora y el cuento y apareciera la sanación. Sí, no, esto es muy distinto, ¿no? Nosotros no creamos, no construimos, no hacemos metáforas, no hacemos nada de eso, sino que trabajamos con la historia real de la persona, tal y como lo haya vivido, ¿no? Eso es muy distinto. Ujú. Pues Muchas creo que ya, gracias. Pues ¿no? ya vámonos por el tiempo con la última preguntita que la tiene Orly para terminar en tiempo. Digo, ya sabemos que la exposición es de 1 hora y lo demás es de preguntas y respuestas. Entonces, pues se han hecho bastantes preguntitas. A ver, Orly, tú cierras con estas preguntas. Adelante. Gracias, Alde. Arturo, yo lo hablo del otro lado, yo soy paciente, yo no tengo ningún conocimiento de psicología ni nada de eso. Y me gustaría entender un poco cómo se maneja, porque tú platicas ahora que es como en los recuerdos y cosas así, ¿no? Que van para atrás. ¿Qué pasa cuando uno tiene un evento tan traumático que no lo recuerdas? Ujú. Y mi segunda pregunta es, ¿se puede trabajar eso sin recordarlo o alguna vez va a venir a tu mente ese evento o nunca? No, muchas veces son el evento cuando está muy ocluido, que es cuando la gente que dice no recuerda, no siente, ya lo reforzó, ¿no? No recuerdo, no siento, me es fácil, no puedo recordar esa parte. Sí, por lo regular, de todos modos va a aparecer el síntoma. Lo podemos ayudar, hay ayudas para recordar, que podemos
se llaman botones que vamos botoneando a la persona, ¿sí? Para que llegue ese evento, ¿no? Pero evidentemente cuando la persona no recuerda, no, a veces no aparece toda la experiencia dolorosa, ¿sí? O está muy ocluida, ya pasaron 20 años o 15 años, está ahí la experiencia, ¿no? Pero entonces van a aparecer o sensaciones como cosas auditivas, olfativas, pero siempre y siempre, Oli, todas las personas entran. Y es bien curioso porque cuando les vas diciendo, tú lo sabes, ya estás ahí, y cuando cuente del 1 al 3 vas a ver cómo las imágenes se hacen tan claras. Y esa sabiduría nos va a dar toda esa información. ¡Pum! Va apareciendo. A veces se va haciendo, se va aclareciendo. ¿Y por qué? Porque como hay tanto dolor, esto está muy reprimido, pero entre comillas, porque los síntomas están presentes todo el tiempo. Y sabes que algo anda mal, que algo está ahí, que no sabes que yo he escuchado gente, me dice una doctora que estuvo con Elizabeth Kubler-Ross, es que yo no recuerdo nada, me dice. Le digo, sí, y me dice, no, yo no recuerdo nada, ni nada de todo lo que me ha pasado, toda mi vida es una oscuridad, no recuerdo nada del pasado. Y entonces, eso es una resistencia. Y ya sabes que está en la resistencia. Y tú le dices, bueno, mira, evidentemente tú no puedes recordar nada, ¿sí? Y siéntate en ese proceso donde tú no vas a recordar nada. Y le hago así la pregunta, ¿hay una resistencia para recordar eso? Y ellas te contestan, sí, 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 hay una resistencia, no quiero saber, pero empiezan a sentir los síntomas. ¿Qué es lo que sientes? Ay, me estás sintiendo dolor, siento mucha ansiedad. Esa sensación tiene imágenes. No, no tiene imágenes. ¿Dónde la sientes? En tu cuerpo. Y solito se va abriendo la caja de Pandora, ¿sí? Porque tú no vas a luchar con el paciente. El paciente hay resistencias, hay aversiones, hay rechazo, pero cuando el paciente llega a consulta es que te está pidiendo la ayuda. Y cuando me dice una chica, es que estoy bloqueada, típico, ¿no? Estoy bloqueada, no puedo entrar a la información. Y le digo, cambia esa palabra. Y me dice, ¿cómo? Sí, cambia otra palabra, porque ya has reforzado el no que estoy bloqueado. Pero vamos a jugar un poquito con tu mente, le digo. Y ahí utilizamos un poquito ciertos patrones. Te vas dando cuenta que entre más escuchas mi voz, ¿sí? Rápidamente hay una parte de ti que puede accesar a esa información. Pero me voy a otras experiencias porque voy haciendo un encadenamiento. ¿Qué significa eso? Si ella me está hablando que presupone que de chica fue violentada, por así un ejemplo, la voy llevando a experiencias más recientes sobre violencia. Y eso va a hacer que el inconsciente se abra, porque entonces la mente va a empezar a asociar hasta que llega a ese evento. Y al final de cuentas, avientan la información en algún momento, ¿sí? Entonces, muchas veces, a veces en la primera lo hacen y en la segunda ya aparece. Les decimos que se les llaman a veces casos pianola, porque solitos se abren, solitos. Entonces, cuando ya te están diciendo es que no recuerdo nada, siempre les digo, híjole, yo tampoco me acuerdo de mi infancia. ¿Sí? ¿Cómo? No, yo no me acuerdo de nada. Ah, sí, tampoco, no, no, pero vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué podemos, hasta dónde podemos llegar. Hay una parte de ti que puede cesar ese conocimiento y te vas dando cuenta que si tampoco ves nada, no pasa nada. Y así les he dicho, si ves está bien, si no ves no está bien. Y solitos van entrando. O sea, nunca vas en contra de los recursos del paciente. Porque ya estando ahí te está diciendo que no quiere ver nada, ¿no? Y cuando te das dando cuenta, ya lo está viendo. Tú le ves los ojos, cómo los mueve. Ujú, Y estás de ujú. día o es de noche. Y se meten solitos, ¿no? O sea, les digo que se meten hasta la cocina, ¿sí? Y luego ahí adentro ya ven, agarran, acomodan los trastes y luego se salen, les digo. Y se ríen ellos, porque a veces la experiencia tan dolorosa que está ahí es porque o está guardándose algo muy celosamente. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Cuando yo les digo, eso que va a aparecer adentro en tu experiencia de vida, ni siquiera tienes que compartirlo, ni siquiera tienes que decirlo, porque a veces es tan doloroso, o a lo mejor es un secreto, es algo muy personal, que no tiene que decírmelo. Y cuando oyen eso, se sienten protegidos o protegidas. No tienes Ujú. que decírmelo, no tienes que esperar, no tienes que compartir, eso es tuyo y solamente vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de ti, porque esa parte te está haciendo y me lo voy a llevar. Y solitos ellos. Y cuando oyen eso, no tengo que compartir nada, se sienten relajados porque a veces el paciente no te quiere compartir, modifica la historia, ¿no? Y cuando tú le dices, no tienes que compartir nada, ¡pum!, se suelta. Estábamos allí en Morelos trabajando y hay una chica, lo que les comparto, estaba con este amigo cubano que estábamos trabajando juntos
Entonces la chica había vivido pues, una violación muy fuerte, sí, en familia, ¿no? Y estaba en el proceso y el doctor le estaba haciendo la silla vacía y ella no soltaba, ¿no? Entonces cuando me acerco y le digo, no tienes que hablar nada, no tienes que decirnos nada. Eso es tuyo y solamente tú sabes lo que has experimentado y has vivido. Porque sé que en este momento estás ahí observando y viéndote. Y pum, empezó ya a llorar y a soltar, alejamos la imagen y ya, no tuvo que decirnos nada, ¿no? Entonces decía, es que no quiso verbalizar. Después ya en la otra sesión, ella en privadamente me llamó, dice, no, pues le quiero compartir algo. ¿Qué pasó? Dice, es que me da pena decir que mi hermano abusaba de él, ¿no? Entonces, hay pacientes que no pueden hablar de eso, ¿no? No lo quieren decir y no tienes por qué tú escucharlo. Por eso aquí hasta el paciente no tienes que compartirme nada. Es tu historia y es tuya y tú solamente sabes lo que has vivido. Y ellos se sienten así como, ok, puedo experimentar y no tengo que decirle nada al terapeuta. Porque como terapeuta sabemos que a veces no nos dice nada, ¿no? Se guardan los secretos y tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Yo solo soy un terapeuta, un acompañante, y eso es lo que, a mí, esa es mi función. Y eso los protege a ellos, créeme impresionantemente. Y se sueltan ellos, ¿no? Entonces, yo no necesito ni siquiera saber cómo, pero tú cuando regresas los ves con un estado de bienestar, con una paz increíble. Entonces, con eso me doy por servido porque no necesito enterarme de toda la historia, ¿no? Que esa es la gran ventaja. Ya dejé a un lado, ya me hice a un lado y no necesito estarme enterando de nada de historia. Él me va a compartir lo que me tenga que compartir. Y esa es la ventaja, ¿no? Espero si te haya respondido. Contestada tu pregunta, Orly. Sí, muchas gracias, Arturo. Gracias, Alde. Seguimos. Muy bien, pues queremos agradecerle, doctor Arturo Aguilar González, por su participación el día de hoy. Por ahí, Orly, Eh, Te lo mando, porfa. tenemos, ay, perdón, le estaremos haciendo llegar nuestro valioso reconocimiento por estar el día de hoy aquí en Juntos Todos Somos Uno y lo van a ver en nuestras redes sociales, claro está. Fue muy valiosísima esta información. Nos gustaría saber, pues, dónde lo podemos contactar para todos mis colegas. A lo mejor hay un paciente por ahí que lo está viendo en este momento. No sé si tenga sus números a la mano. Sí, tengo nomás uno. Creo que es el mismo, ¿no? Es el 55, 55, Anótenle, por favor. 55, 14, 96, 68, 90. Arturo Aguilar González. Por el momento, ahorita estoy, sábado y domingo me tocó trabajar aquí en casa, estoy dando un curso, pero por lo regular estoy viajando, por mi trabajo es entre semana y los fines de semana ando pues, en el interior de la República, ando dando formaciones y por el momento ahorita estoy entre semana, estoy aquí y ahorita que es sábado, tuve que acomodar todo, Alde, para acomodar mis horarios para que este día pudiéramos trabajar. Y me tocó, coincidimos, ¿no? Me tocó aquí, terminé hace rato de dar clases y continúo ahorita con ustedes. Y de hecho, terminando, tengo una consulta, ¿sí? Esto no para, sigue uno y sigue otro. Ese es un caminito, así nos dedicamos a esto. Somos esclavos del trabajo, les digo, ¿no? Pero, Muchísimas gracias. pero, mm, Muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosísimo tiempo. Cualquier cosa nos pueden comunicar también con el equipo. Aquí en reconocimiento al doctor Arturo Aguilar González por impartir la plática en psicoendoscopía vías. El día 27 de julio se lo haremos llegar por WhatsApp. También con mucho gusto, con mucha honra y es un gusto tenerlo aquí. Ojalá lo podamos tener en alguna otra ocasión o si no por ahí que nos organice, ¿verdad, Eunice? Nos encantaría que nos diera un cursito, un diplomado, lo que nos pueda ofrecer y ofrecérselos aquí a todo el equipo. Me encantaría si usted acepta irlo organizando con mucha gente que estaría interesada, sobre todo para los
psicoterapeutas, también practicar este modelo y también aplicarlo a nuestros pacientes, que es algo espectacular, poderlo también crecer. Ya lo platicaremos en algún momento, ojalá, y esta invitación pues sea aceptada como la del día de hoy. Los abrazo a todos, recordándoles, digo maestro, doctor, si ya tiene que irse por su paciente, yo ya nada más doy unos avisos dominicales, digo sabatinos. Yo te espero, no te espero, no te preocupes. De hecho, cuando dé la plática, Alde, que la voy a dar aquí cerca del Congreso de la Unión, les paso el link para que si quieran seguir en la conferencia que voy a dar, la voy a dar en el Congreso de la Unión. Con todo gusto, pues voy a estar ahí con el doctor Jean-Pierre y otras personalidades exponiendo muchas cosas, ¿no? Sería un gusto seguir platicando, doctor, con todo lo que está ofreciendo en sus servicios y todo su conocimiento y aprendizaje. Nos encantaría continuar con este conocimiento. Y bueno, recordándoles a todos nuestro maravilloso encuentro que tenemos este año. El 24 de noviembre va a ser presencial, Alcanzando tus sueños, en la Teatrería Tabasco 152 Roma Norte. Por ahí pues tenemos varias corrientes, diferentes corrientes psicoterapéuticas unidas en un mismo espacio para que ustedes las vivan a través de talleres. Vamos a tener un invitado súper especial que crea música y está apoyando mucho los momentos de crisis con personas de TDA, autismo. Y esta música los está acompañando y lo tenemos como invitado especial este año. Inscríbanse. Tenemos también Lo que busca te busca, con temas creando la vida que quiero, volver a soñar, rescatando mis pasiones y muchísimos temas más. Pónganse en contacto con nosotros al 55 48 02 74 07. Tiene un costo súper accesible porque les incluye los 4 talleres que elijan al momento y material y coffee break. Tiene un costo de 1,000 pesos y este mes está en 800 pesos y el siguiente 900. Tenemos la preventa, no se lo pierdan, por favor, les va a encantar. Y bueno, pues ya vieron los temas tan interesantes que seguimos trayendo para ustedes y recordándoles pues que somos un equipo, un intermediario entre todos esos servicios maravillosos que están ofertando todos mis colegas y también que apoyamos en la contención de crisis cuando estén sin saber qué hacer, sin saber cómo hacer ni para dónde. Tenemos, ya saben, como lo hemos venido haciendo desde pandemia, pues todas las asesorías gratuitas en cuestión psicológica y también en cuestión legal. Entonces, cuídense mucho, los queremos mucho. Gracias, doctor, gracias, colegas, y estamos aquí para el siguiente mes con Muchas gracias. nuevos temas. Gracias, maestro. Fíjate, Gracias Ale, a todos. fíjate, Ale, Arturo. cuídense todos. Que tengan Gracias. buenas noches. Bye. Bye Un bye. abrazo. Hasta Gracias, luego. chicos. Bye. Bye, bye.